En el caluroso verano de 1212, en el corazón de la península ibérica, se libró una batalla que cambiaría para siempre el destino de España y de toda Europa. La batalla de las Navas de Tolosa no solo fue una victoria militar, sino un golpe decisivo en la Reconquista. ¿Cómo fue posible que un ejército cristiano, superado en número, derrotara a las poderosas fuerzas musulmanas del califato almohade? Prepárate para descubrir una historia llena de valentía, traiciones y estrategias que marcaron una era. Para entender esta batalla, debemos remontarnos a los años anteriores. A principios del siglo XIII, los almohades, una dinastía musulmana de origen bereber, dominaban gran parte del sur de la península desde su capital en Sevilla. Su líder, el califa Muhammad al-Nasir, conocido por los cristianos como Miramamolín, planeaba expandir su control hacia el norte y consolidar su dominio en la región. Esta amenaza no era nueva. Los almohades ya habían demostrado su poder en la batalla de Alarcos en el año 1195, donde aplastaron al ejército cristiano de Alfonso VIII de Castilla. Ahora, con una fuerza aún mayor y más consolidada, el califa estaba decidido a repetir su éxito. En el norte, los reinos cristianos vivían en constante conflicto entre sí, pero esta nueva amenaza los obligó a unirse. El Papa Inocencio III declaró una cruzada, instando a los reinos de Castilla, Aragón y Navarra a formar una alianza. Incluso llegaron refuerzos de más allá de los Pirineos, en un raro momento de unidad cristiana. En julio del año 1212, el ejército cristiano liderado por Alfonso VIII de Castilla comenzó su marcha hacia el sur. Se unieron a él Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, formando un ejército que, aunque numeroso, enfrentaba serios desafíos logísticos. Cruzar montañas, coordinar ejércitos de diferentes regiones y mantener la moral eran tareas titánicas. El ejército almohade, por su parte, había preparado una defensa sólida. Bloquearon el paso principal hacia el campo de batalla, confiando en que los cristianos no encontrarían otra ruta. Pero aquí entra en juego un personaje inesperado: Martín Alhaja, un pastor local que conocía los caminos ocultos de Sierra Morena. Gracias a su guía, los cristianos descubrieron un paso alternativo y lograron posicionarse estratégicamente cerca de las fuerzas musulmanas. El 16 de julio del año 1212, los dos ejércitos se encontraron cara a cara en un campo amplio, rodeado por las montañas de Sierra Morena. El ejército almohade, liderado por el califa Muhammad al-Nasir, desplegó una formación imponente que parecía invencible. Decenas de miles de soldados bien entrenados, arqueros expertos y una caballería pesada preparada para cargar en cualquier momento, formaban un muro infranqueable. Pero lo más impresionante era la última línea de defensa: un cordón de esclavos encadenados que protegía la tienda negra del califa, símbolo de su autoridad y poder. Los cristianos, bajo el mando de Alfonso VIII de Castilla, sabían que enfrentaban una lucha desigual. Aunque contaban con el apoyo de Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra y tropas de toda Europa, sus fuerzas eran menores en número. Sin embargo, lo que les faltaba en cantidad lo compensaban en valentía, determinación y una estrategia cuidadosamente planificada. El combate comenzó al amanecer, cuando el ejército cristiano lanzó un ataque inicial contra la primera línea almohade. Las tropas de Castilla avanzaron con escudos levantados, mientras los arqueros musulmanes disparaban una lluvia de flechas que oscurecía el cielo. Los primeros choques fueron brutales. Las lanzas se rompían al impactar, y el sonido del acero resonaba como un trueno en el campo de batalla. A pesar de su valentía, los cristianos no lograban romper las líneas enemigas y sufrían bajas considerables. Fue entonces cuando Alfonso VIII ordenó una maniobra inesperada. Decidió dividir sus fuerzas en tres grupos principales, confiando en la coordinación entre los reinos cristianos. Mientras las tropas de Aragón atacaban por los flancos, el centro, liderado por Castilla, mantenía la presión frontal. Cada reino tenía su propia táctica. Los aragoneses confiaban en la velocidad de su caballería ligera,
mientras los navarros se preparaban para un golpe contundente. En el centro del campo de batalla, los navarros, liderados por Sancho VII, estaban reservados para un momento clave. Sancho, conocido como el Fuerte, era un guerrero legendario, cuyas hazañas eran temidas por sus enemigos y celebradas por sus aliados. En un momento de máxima tensión, cuando las líneas cristianas parecían tambalearse, Sancho gritó a sus hombres: «¡Por Navarra y por la cruz!». Su ejército cargó directamente contra la línea de esclavos encadenados. Lo que siguió fue un acto de valentía que cambiaría el curso de la batalla. Los navarros, armados con espadas y hachas, atacaron con una furia imparable. Las cadenas que unían a los esclavos comenzaron a ceder bajo la presión. A pesar del sacrificio de los prisioneros, que luchaban por el califa bajo amenaza de muerte, los navarros abrieron una brecha en la línea defensiva. Mientras tanto, Pedro II de Aragón lideraba un ataque estratégico en el flanco izquierdo, aprovechando un terreno elevado para lanzar proyectiles desde arriba. Esta táctica confundió a los almohades, que se vieron forzados a dividir sus fuerzas. La confusión comenzó a extenderse entre las filas musulmanas, debilitando su cohesión. El momento decisivo llegó cuando los navarros lograron alcanzar la tienda negra del califa. El impacto psicológico fue devastador. Ver cómo el símbolo de su líder era asaltado por los cristianos desmoralizó a los soldados musulmanes. Las tropas comenzaron a retirarse, primero de manera ordenada, pero pronto el pánico se apoderó de ellos. En un acto desesperado, Muhammad al-Nasir intentó reorganizar a sus hombres, pero fue en vano. El ejército almohade se desintegró, dejando miles de muertos en el campo de batalla. La victoria cristiana fue aplastante. A medida que el sol se ponía sobre el campo teñido de sangre, los líderes cristianos se reunieron para contemplar el triunfo. Sabían que lo logrado ese día no solo era una victoria militar, sino un paso crucial en la reconquista. La victoria en las Navas de Tolosa marcó un punto de inflexión en la reconquista. Aunque los almohades mantuvieron control sobre el sur de la península por varias décadas más, su poder comenzó a erosionarse. Los reinos cristianos, por otro lado, ganaron confianza y territorios, acelerando su avance hacia el sur. La batalla también tuvo un impacto cultural profundo. El heroísmo de los soldados cristianos quedó grabado en leyendas y crónicas, y las alianzas formadas durante este conflicto establecieron las bases para futuras unificaciones en la península. La batalla de las Navas de Tolosa no fue solo un enfrentamiento militar, fue un símbolo del poder de la unidad en tiempos de crisis y una demostración de cómo la estrategia y la valentía pueden superar grandes obstáculos. ¿Qué habría pasado si los cristianos no hubieran logrado esta victoria? ¿Habría cambiado el destino de la península y de Europa? La historia nos muestra que incluso los momentos más desesperados pueden convertirse en triunfos que resuenan a lo largo de los siglos.